para continuar con los principios de economía, las necesidades y una estructura de mercado. Continuamos. La economía puede definirse como la ciencia que estudia las actividades humanas en cuanto están dirigidas a adecuar los medios escasos y de usos alternativos a los fines múltiples y de distintas importancia del individuo y de la sociedad. Al definir la ciencia económica de esta manera, podemos considerar los fines múltiples como necesidades y los medios escasos como bienes. La economía pretende ofrecer un método para establecer y ordenar prioridades a la hora de tomar decisiones sobre las necesidades y satisfacer, por lo que algunos autores la han denominado también como ciencia de la elección. Lo que caracteriza a la economía no es tanto su campo, sino el método de análisis aplicado al comportamiento humano y a las instituciones sociales, políticas y económicas. Como dice Keynes, al referirse a la teoría económica, que es un método más bien que una doctrina, un aparato o disciplina de la mente, una técnica de pensar que ayuda a las personas que tengan que sacar conclusiones concretas, que ahí define exactamente lo que es una teoría económica. Es la conclusión concreta que usted piensa obtener a través de un método. La misión de la ciencia económica o teoría económica consiste esencialmente en elaborar y formular a partir de fenómenos concretos leyes económicas que sirvan para comprender e interpretar la realidad y así poder actuar sobre ella. La ciencia en general tiene como función buscar la unidad o regularidad en la pluralidad de los fenómenos. Wilfredo Pareto explica que las acciones humanas presentan ciertas uniformidades y es solamente gracias a esta propiedad que pueden ser objeto de un estudio científico. Estas uniformidades tienden, además, tienen otro nombre, se les llama también leyes. Las leyes en la teoría económica o uniformidades, ambos conceptos utilizados para elaborar y formular a partir de fenómenos concretos y leyes económicas. La ciencia económica estudia un aspecto de la actividad humana y no un sector determinado. Así, todo tipo de actividad humana cae dentro del campo de la economía. En la medida que presente el aspecto de la escasez de medios frente a la multiplicidad de los fines, esto se posiciona de forma extrema, como lo sustentan los economistas de la escuela austríaca. Consideran que todos los aspectos de la acción humana están regidos por el análisis y la adecuación de los medios mediante fines, utilización de cálculos de costo-beneficio y por lo tanto estiman que toda acción de los hombres pertenece al campo de la ciencia económica. ¿Por qué este concepto? Porque mediante la utilización del costo-beneficio y la utilización del campo de la economía determina la actividad humana mediante la multiplicidad de los fines. Ley de utilidades marginales decrecientes. Cuando hablamos de ley, según define Albert Marshall, establece que la medida que aumenta la cantidad consumida de un bien, la utilidad que reporta la misma unidad consumida o utilidad marginal tiende a disminuir. Marshall empleó esta ley para elaborar el concepto de demanda. Consideró que el precio de los bienes, como la medida de la utilidad marginal, un consumidor estaría dispuesto a pagar menos por la última
unidad de un bien que por las anteriores y sería necesario una reducción en el precio para introducirlo a comprar más mercancía. ¿Por qué este concepto? Porque la última mercancía que existe no va a tener el mismo valor del primero. La mercancía que usted va quedando en el fondo de una canasta no va a tener el mismo objeto o el mismo valor que la mercancía que está encima. Sea por cualquier proceso de obsolescencia que tenga la mercancía, su valor va a disminuir. Esto lo define Albert Marshall. Necesidades y bienes. En un bien de primera necesidad es un producto o servicio que se considera esencial para la supervivencia de las personas. Un bien es producto del servicio que se considera esencial. Un ejemplo de ello es la ropa o los alimentos. Es una necesidad de un bien específico para supervivencia. En economía, los bienes de primera necesidad se consideran bienes normales, al igual que los bienes de lujo. En un sentido general, un bien es todo aquello que es útil, valioso. Otra definición posible, aunque un tanto más restringida, es la que da Motion Baker en su libro Economía, Principios y Aplicaciones. Define que es todo aquello que satisface de forma directa o indirectamente los deseos o necesidades de los seres humanos. Dentro del concepto de bienes como medios de satisfacción, deben incluirse no solamente los materiales, sino también bienes inmateriales como los servicios, para que pueda cumplir el régimen, como define Motion Baker en su libro Principios y Aplicaciones, que los bienes, todo aquello que satisface directa o indirectamente un deseo. Bienes económicos. Existen principalmente tres rasgos distintos que hacen que un bien sea considerado económico: que sea escaso, que sea requerido y que sea transferible. Cuando hablamos de escaso, debemos decir que es la poca cantidad de ese bien en relación a la demanda. Bienes como el aire o los frutos silvestres de un predio público no son económicos debido a su supervivencia, superabundancia. Estar claro que son escasos cuando el producto que se genera es menor al producto que se demanda. Que sea requerido un bien, por más escaso que sea en términos absolutos, no será económico si carece de demanda y la sociedad no le otorga ningún grado de utilidad. Que sea transferible, es decir, que sea objeto de cambio, que se pueda transferir su propiedad recibiendo otros. Que sea transferible cuando usted compra un producto, pero ese producto tiene una garantía que usted puede transferir o cambiar ese mismo producto o un producto anexo por otro nuevo producto para la demanda del consumidor. El concepto de escasez es fundamental. La ciencia económica está basada en el hecho de que los bienes destinados a satisfacer las necesidades de los hombres son escasos en relación a los deseos de estas. La escasez de un bien es un concepto relativo, pues está condicionado por la cantidad disponible del bien y la cantidad requerida para satisfacer las necesidades de los hombres. Esto es demanda de un producto en mediante el concepto de escasez. La mayoría de los bienes son escasos y tienen, por lo tanto, usos alternativos, siendo esta situación su principal fuente de valor. La ciencia económica estudia cuál es el modo más eficiente de asignar los medios escasos a fines múltiples.
Los bienes pueden ser clasificados de acuerdo a varios criterios. El siguiente esquema muestra una clasificación de las diferentes categorías de acuerdo a los bienes. Nos basamos en su carácter, su naturaleza, su función y el tipo de necesidad que satisfagan. Iniciamos con el carácter. Se basan en libres y económicos. Cuando son de carácter libres y económicos, libres son superabundantes en relación a lo que de ellos se demanda y no son propiedad de nadie. Ejemplo, el aire. Cuando hablamos económicos, son escasos en relación a lo que se requiere de ellos y su propiedad está determinada. ¿Determinada por qué? Determinada el uso de acuerdo al beneficiario o usuario final. En este caso, una casa, un libro, un automóvil. Todo esto depende de la demanda de ese producto en una fecha determinada. De su naturaleza, materiales de consumo y no durables. Cuando hablamos de materiales de consumo, satisfacen de modo directo una necesidad personal y se dividen en durables, que pueden ser utilizados varias veces de modo continuo durante un periodo determinado. Generalmente, satisfacen las necesidades de un modo menos directo que los bienes no durables. Su uso se distingue fácilmente del bien del mismo. Ejemplo, los platos y cubiertos son materiales de naturaleza, pero no son durables y de consumo periódico. Encontramos los productos no durables. Se agotan, dejan de existir en el acto mismo del consumo. Ejemplo, estos, la comida de leña para una chimenea. La leña para una chimenea y la comida se convierten en productos no durables porque se agotan en un periodo específico a un determinado bien para uso del momento. Servicios y bienes. Los bienes inmateriales que satisfacen necesidades humanas directas o indirectamente se dividen en personales y de bienes durables. Cuando hablamos de personales, son los servicios brindados por personas. Ejemplo, todo aquel profesional que ejerce la educación, la asistencia, la medicina y cualquier labor consonas a este. Es un servicio brindado personalmente. De bienes durables, servicios brindados por bienes de consumo durables o bienes de capital. Ejemplo, el uso de una tostadora, el uso de una máquina para producir zapatos, todo esto es bien durable, aunque tiene un periodo de obsolescencia y su periodo de vida durante el uso de estos servicios en material económico tiene una vida estimada, su bien es durable y su consumo es duradero. ¿Por qué duradero? Porque afecta y realiza, además de la confección de tostadoras, el uso de máquinas para producir un bien. Su función, intermedios y finales, deben sufrir transformaciones cuando son intermedios antes de convertirse en bien de consumo o de capital. Ejemplos, el trigo para hacer pan, el metal para fabricar máquinas. Todo esto, su función, se consideran intermediarios porque deben sufrir una transformación de su materia original o materia prima básica, a una transformación más ligera o más especificada para sacar un producto. Finales, ya que han sufrido las transformaciones necesarias para su uso o consumo, ejemplo, la camisa y los lavarropas. Todo esto inicia con el producto inicial de una materia prima y se va transformando y la utilización de equipos y herramientas necesarias para transformar esa materia prima básica en un producto final.
El tipo de necesidades que satisfagan: privadas, sociales y preferentes. Cuando hablamos de privados, aquellos que sean consumidos por una persona no pueden ser consumidos por otra. Rigen para ellos el principio de exclusión, pues son provistos en su totalidad por el mercado. Ejemplos: un helado para el consumo propio de la persona y la ropa para uso propio de ella. Sociales: provistos totalmente por el gobierno, pueden ser consumidos en cantidades iguales por todos, no rige el principio de exclusión. Ejemplos: la defensa nacional. ¿Por qué defensa nacional? Porque utiliza todo el aspecto del gobierno, tanto ropa, equipos, y no utiliza el principio de inclusión. El mismo material es para toda esta obra social. Preferentes: aquellos que la sociedad cree que los individuos deben recibir cualquier sea su renta. Son provistos por el mercado y por el gobierno, pero no son consumidos en iguales cantidades. La salud, vivienda y comida, a pesar que son bienes escasos y necesarios, no son producidos a una gran escala, porque a medida que surgen los requerimientos, la demanda de cualquiera de estos productos por un consumidor final, va a aumentar el producto, sea este en un mercado libre o en un aspecto del gobierno. Tipo de bienes económicos. Se han comentado, ya que los bienes económicos son objetos y artefactos que permiten incrementar o mermar la eficiencia de los procesos de satisfacción, y que la producción que se genera de los bienes y servicios implicados en la satisfacción de nuestras necesidades depende del trabajo y de la base natural empleados en el marco de unas relaciones sociales. Mediante el mayor es el uso de la demanda de ese producto, mayor es el nivel de producción de ese bien para la satisfacción de un servicio al final de un usuario implicado en esta necesidad específica, sea esta el trabajo. Entre mayor es el consumo, la demanda de un producto, el trabajo que debe realizar se va a gestionar de forma doble o triple para que ese producto al final sea consumido o utilizado mediante un bien económico por una razón social final. Se pueden resaltar dos tipos de bienes como paradigmas de muchas cosas: los bienes relacionales y los bienes posicionales. Los bienes relacionales: una mirada a nuestra continuidad nos revela que los bienes y servicios del mercado no son los únicos encargados de proveer satisfacciones a nuestras vidas. Son los bienes relacionados. A pesar que la producción es cotidiana y el servicio a la demanda es cotidiana, normal, y el mercado consumidor no refleja ese consumo o esa demanda de ese producto cotidianamente, el producto queda ahí para futuras relaciones, o sea, futura satisfacción de ese usuario en un momento que lo necesite. Bienes posicionales. Es responsabilidad de Fred Hirschen en 1976. Una de las causas era precisamente el carácter posicional de algunos bienes y servicios de mercado, es decir, la existencia de ciertas mercancías cuyo valor en relación a la satisfacción dependía de su exclusivismo. Dado el carácter privado mercantil de estos bienes, la exclusión social venía acompañada
de la posición de los individuos en la escala de renta. Para un ejemplo de bienes posicionales es cuando usted necesita realizar un viaje, lo puede realizar por dos plataformas. Uno, reserva un vuelo internacional o utiliza su automóvil como medio de transporte para llegar a ese lugar determinado. Usted escoge el método y el nivel de posicional de existencia y los métodos que usted va a llegar de carácter mercantil y el tiempo que va a utilizar. O sea, utilizamos el periodo de exclusión social que va a llevar a utilizar un vía y la utilización de otra vía, el tiempo estimado y lo que usted va a ahorrar tanto en aspecto metálico y tiempo. Todo esto llevado a nivel posicional del método de bienes.